A ver, pensemos en esto. Un reino poderoso que lleva siglos en pie y de repente, ¡puf!, se desmorona en solo 5 años. Parece increíble, ¿verdad? Pues hoy vamos a meternos de lleno en uno de los colapsos más rápidos y determinantes de la historia de Europa, la caída del reino visigodo. Y esa es la gran pregunta, la que va a guiar todo nuestro relato. ¿Cómo es posible que algo tan grande se venga abajo tan rápido? Esto no va solo de batallas, ¿eh? Es más bien como un puzzle histórico. Y vamos a ir encajando todas las piezas para entender qué pasó de verdad. Bueno, pues vamos al lío. Para entender por qué cayó, lo primero es mirar qué pasaba dentro. Porque el reino visigodo, justo antes del año 711, no era para nada ese bloque sólido que nos podríamos imaginar. Estaba, en realidad, hecho pedazos por dentro. Y aquí está la fractura principal, el origen de todo el problema. Había una guerra civil brutal que estaba destrozando a la élite visigoda. Por un lado estaban los hijos del rey que había muerto, Witiza, que querían recuperar lo que consideraban suyo. Y por el otro lado, pues estaba el nuevo rey, Rodrigo, el que se había hecho con el poder. Esta lucha por la corona fue la que lo dejó todo, pues eso, muy debilitado. O sea, que lo que tenemos aquí es, literalmente, la tormenta perfecta. Por un lado, una debilidad interna tremenda por culpa de esa guerra civil. Y por el otro, una fuerza exterior, el califato omeya, que estaba en plena expansión y con una motivación religiosa potentísima. La combinación de estas dos cosas, pues resultó ser letal. Y claro, como pasa tantas veces en la historia, esa crisis interna fue la que abrió la puerta de par en par. Vamos a ver ahora cómo esa división fue la chispa que encendió la mecha de la invasión. Este es el momento que lo cambia todo. En un movimiento que hoy nos parece una locura, pero que en su momento fue pura desesperación, uno de los bandos, el de los hijos de Witiza, hizo algo impensable. Pidió ayuda a los musulmanes del norte de África para acabar con su enemigo, el rey Rodrigo. Y ojo a esto, que es alucinante. La fuerza que cruzó el estrecho para ayudar no era un ejército gigantesco. Eran unos 7.000 guerreros, la mayoría bereberes, y estaban liderados por Tariq ibn Ziyad. 7.000 hombres. Es un número bastante pequeño si pensamos que venían a enfrentarse a todo un reino. Pero esa primera fuerza se reforzó muy rápido. Al poco tiempo llegó el propio gobernador del norte de África, Musa ibn Nusair, con un contingente mucho más grande, de unos 12.000 árabes. Y con eso, lo que empezó como una pequeña incursión se convirtió de repente en una invasión a gran escala. Es que la velocidad del colapso es increíble, de verdad. En el 711, el mismo año que desembarcan, el rey Rodrigo muere en la batalla de Guadalete, y la capital, Toledo, cae en sus manos. Entre el 712 y el 714 van cayendo ciudades clave como Sevilla, Mérida, Zaragoza. Para el 716, solo 5 años después, casi toda la península ya estaba bajo su control. Es que es algo sencillamente asombroso. Pero la cosa no se quedó ahí. La conquista no se frenó en el centro de la península. El impulso que llevaban era tan fuerte que los empujó hacia el norte, incluso más allá de los Pirineos. Vamos a ver cómo fue esa expansión y, sobre todo, dónde encontró sus límites. Y es que, durante un tiempo, de verdad que parecía que nadie podía detenerlos. Fueron tomando ciudades del norte, como Pamplona, y llegaron a cruzar los Pirineos para entrar en el reino de los francos. La sensación era que podían seguir avanzando por Europa sin que nada ni nadie los frenase. Pero claro, todo impulso acaba encontrando un muro. Y en el norte, la marea de la conquista se topó con dos barreras que fueron decisivas y que definieron el mapa de Europa para los siglos siguientes. Fueron dos batallas clave las que cambiaron todo. Primero en Covadonga, en el 722. Ahí, un grupito de resistentes visigodos con Pelayo al frente consigue una pequeña victoria, sí, pero con un valor simbólico enorme. Fue la semilla del futuro reino de Asturias. Y 10 años más tarde, en Poitiers, los francos de Carlos Martel les paran los pies de forma definitiva en Europa. Esas dos batallas, básicamente, dibujaron las fronteras del nuevo poder en la península. Una vez que las fronteras se estabilizaron, más o menos, el foco cambió. Ya no se trataba tanto de conquistar, sino de gobernar un territorio inmenso y muy diverso. Así que, ¿cómo lo hicieron? ¿Qué tipo de sociedad nació de todo aquello? A ver, volvamos a esa pregunta que es fundamental. ¿Cómo demonios lo hicieron tan rápido? La respuesta no está solo en que fueran mejores guerreros, que también. Hubo una estrategia muy astuta detrás de todo. Pues mirad, la clave fue que usaron una doble estrategia súper inteligente. Por un lado, la fuerza bruta. Si una ciudad se resistía, como Toledo o Zaragoza, la aplastaban sin piedad. Pero por otro lado, y aquí está la genialidad, ofrecían pactos de rendición muy ventajosos a los nobles visigodos. El pacto de Teodomiro es el mejor ejemplo. Básicamente les decían: rendíos, pagad un tributo y podréis conservar vuestras tierras, vuestra gente y vuestra autonomía.
Claro, ante esa oferta, muchos nobles pensaron que era mejor pactar que luchar, y así cayeron muchas regiones sin disparar una flecha. ¿Y qué pasó con la gente de a pie, con la población conquistada? Bueno, a los cristianos, como en el Islam se les considera agentes del libro, se les permitió conservar su religión y sus iglesias. A este grupo se les acabó conociendo como los mozárabes. Eso sí, vivían como súbditos de segunda, con menos derechos y pagando más impuestos. Sin embargo, había una forma de conseguir todos los derechos, de dejar de pagar esos impuestos extra y de poder ascender socialmente, convertirse al Islam. Y muchísimos hispano-visigodos lo hicieron. A este nuevo grupo, a los convertidos, se les llamó muladíes, y llegaron a ser la mayoría de la población en muchas zonas, sobre todo en el sur y en el Levante. Y así es como una guerra civil interna abrió la puerta a una invasión que, con una mezcla letal de fuerza y diplomacia, se completó en solo 5 años. No fue un simple cambio de rey, fue el nacimiento de algo completamente nuevo. Al-Ándalus, una realidad que iba a definir la historia de la península durante los siguientes 800 años. Y la pregunta que nos queda flotando es fascinante. ¿Cómo de un colapso tan absoluto pudo nacer un legado cultural y social tan increíblemente rico y complejo?